Le ruego por favor me acompañe en su Biblia a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, y le invito también a ponernos de pie y vamos a leer todos juntos estos primeros 5 versículos del capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 5, leemos todos juntos a una sola voz. 2 de Timoteo 3:1 dice así la palabra de Dios, todos juntos: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oremos al Señor. Padre celestial, henos aquí, Señor, en esta tarde. Disponga, por favor, Señor, nuestros corazones a tu santa y preciosa palabra. Ayúdanos a tener oídos prestos. Aleja, Señor, el sueño, la pesadez, el cansancio, y permite que podamos poner atención a tu santa palabra. Ayúdanos en esta hora, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. La segunda carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente del año 65 al 67 después de Cristo. Muy probablemente esta segunda carta de Timoteo o a Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. En ella cita que está ya pronto a ser sacrificado. Y vea por favor el capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra de Dios: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esta carta de Pablo fue escrita desde una cárcel en Roma. Probablemente Lucas, el discípulo, el médico amado, Lucas fue quien recibió de Pablo las palabras para escribir esta segunda carta a Timoteo. Al final de la carta, Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Vea por favor el versículo 11, capítulo 4, versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y en estos años, hermanos, en que fue escrita esta carta de Pablo a Timoteo, también había una gran persecución por parte de el emperador romano Nerón. Este mismo Nerón que, según el libro de los mártires de John Fox, y cito textualmente, dice lo siguiente: Nerón incluso refinó sus crueldades e inventó todo tipo de castigos contra los cristianos, que pudiera inventar la más infernal imaginación. En particular hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales silvestres y antojándolos a los perros hasta que expiraban. A otros los vistió de camisas atiezadas con cera, atándolos a postes, y los encendió en sus jardines para iluminarlos. Esta persecución fue general por todo el imperio romano, pero más bien aumentó en lugar de disminuir el espíritu del cristianismo. Fue durante esta persecución que fueron martirizados el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. A diferencia, hermanos, de la primera carta a Timoteo,
En la segunda, como ya lo citamos, vemos que Pablo en cierta forma se despide. Como ya leímos, estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no solamente estaba en prisión, sino que también la mayoría de sus amigos lo habían abandonado. Vea el capítulo 1, versículo 15, 2 de Timoteo 1:15 dice así: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. También en el capítulo 4 y el versículo 6 al 10, Pablo menciona estos nombres de aquellos que le habían abandonado. Capítulo 4, versículo 6 al 10 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. No solamente estaba Pablo encarcelado, no solamente estaba bajo la persecución de Nerón, aún encarcelado, hermanos, sino también sus amigos lo habían abandonado. Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En la estructura general de la epístola, Pablo habla al joven pastor de la iglesia en Éfeso. Vea por favor 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo encargó a Timoteo la iglesia en Éfeso. Dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que enseñes a algunos a que no enseñen diferente doctrina? Pablo en la primera carta, probablemente Pablo se encontraba en libertad, no encarcelado en la primera carta. Pero en la primera carta, Pablo da, hermanos, instrucciones a Timoteo sobre cómo dirigir la iglesia. Sobre cómo dirigir la iglesia. Vea el capítulo 2, nos da o le da ahí las instrucciones sobre la oración, y aún también habla sobre el papel de las mujeres en la iglesia. Y concluye a la primera carta exhortando a Timoteo a predicar la palabra, a instar a tiempo y fuera de tiempo. Vea el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, es el capítulo... Es el capítulo en el capítulo 4, pero es de 2 de Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Y antes de esto, en 1 Timoteo, en el capítulo 3, Pablo también le da los requisitos para los obispos y también habla sobre la apostasía, pero también le dice que en todo fuera como un obrero aprobado, que trazase bien la palabra de verdad. También habla sobre la piedad y el contentamiento y la buena batalla de la fe. Pero en la segunda carta, Pablo sigue dando instrucciones a Timoteo sobre los asuntos de la iglesia. Y en el capítulo 3 advierte que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos. Y es interesante, hermanos, porque cuando leemos esto pensamos que el carácter de los hombres del mundo sería así. Y sin duda, claro que sí lo es, pero también, hermanos, el carácter de los hombres en la iglesia. Pablo está advirtiendo a Timoteo y incluso le dice que son amadores de los deleites más que de Dios. Entonces eso nos enseña, hermanos, que estos hombres tenían un conocimiento de amar a Dios, pero amaron más los deleites que a Dios. Probablemente en algún tiempo pudiera ser, estos hombres amaron a Dios, pero tal vez su corazón fue desviado y amaron más los deleites como este mismo, ¿cómo se llama este hombre que acabamos de citar? Demas. Demas me ha desamparado, amando a este mundo, amando a este mundo. Y da esta lista de el carácter de los hombres en los postreros días. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Estos hombres en la iglesia, dice la palabra de Dios, Pablo advierte, dice, tendrán apariencia de piedad. Y esta frase, hermanos, es tan escalofriante. Apariencia de piedad. La apariencia de piedad. Aún el entender, hermanos, y ver el carácter general, no solamente la apariencia de piedad, pero el amor por sí mismos, la avaricia, la vanagloria, la blasfemia y todas estas estos pecados o esta descripción del carácter de los hombres es tan escalofriante, y es aún más escalofriante entender, hermanos, que eran hombres que estaban en la iglesia. Y dice que tendrán apariencia de piedad. Me llama mucho la atención esta palabra o esta frase. Apariencia de piedad. La apariencia de piedad. La palabra apariencia proviene del griego morfosis. Y quiere decir de forma semejante. Por ejemplo, la forma externa o de una imagen exacta, la apariencia, de una forma exacta, de una imagen exacta, de forma semejante, dice, por ejemplo, la forma externa, la apariencia, la apariencia. Y es interesante, hermanos, y la palabra de Dios, vea en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 13, por favor. 1 Corintios 11, 13 dice así, vea por favor, 1 Corintios 11, 13 dice así la palabra de Dios.
Perdón, hermanos, es Segunda de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfraza. Tiene la apariencia. Dice que Satanás se viste o se disfraza, toma la apariencia como un ángel de luz, pero es en su forma externa, ya que en su interior no puede ser un ángel de luz, pero él toma el disfraz, toma la apariencia de luz. El mismo Satanás dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De forma semejante, la forma externa, una imagen exacta, una imagen exacta. ¿Recuerdan ustedes cuando Satanás tomó aquella forma de serpiente en el huerto? Era semejante a una serpiente. No es, dice la palabra de Dios, que no es maravilla, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Toma la forma exacta. Toma la forma exacta. Y es la misma palabra que se usa en Timoteo cuando dice que tendrán apariencia de piedad. Tomará la forma exacta. Una apariencia de piedad. Pero dice, negará la eficacia de ella. La palabra piedad quiere decir devoción, respeto, honra, adoración, reverencia dirigida a Dios, motivada por el temor a Dios. Esto es la piedad. Y encontramos en la palabra de Dios muchos versos mencionando la piedad. Por ejemplo, en Timoteo dice que grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, mostrado a los hombres. Vea Timoteo, por favor. Vea Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es la piedad, el evangelio de Cristo, el ministerio de la piedad, el honrar al Señor, el amar a Dios, en reverenciar a Dios con nuestra vida. El misterio de la piedad. Pero dice la palabra de Dios que muchos tendrán la apariencia de piedad. La apariencia. Solo lo externo. Solo ahí el disfraz. Solo parecido. Pero no hay en el corazón una vida transformada. No hay en el corazón una vida agradable a Dios. Solamente es la apariencia de piedad. ¿Y cómo podríamos identificar esta apariencia? Y no digo para que usted voltee a ver a su hermano y diga, bueno, ¿quién es aquí el impostor, verdad? Como el jueguito ese, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene aquí la apariencia de piedad? Bueno, hermanos, es que hemos de escudriñar nuestro corazón. Hemos de escudriñar nuestro corazón. Algunas características de una apariencia de piedad puede ser asistir a la iglesia o reuniones religiosas por costumbre u obligación.
Puede ser participar en prácticas espirituales como la oración o la lectura de la Biblia, pero sin una pasión o una conexión genuina con Dios. Solamente es una vida vacía, una apariencia, un disfraz. Puede ser seguir los códigos o las reglas morales, pero sin comprender las motivaciones subyacentes del corazón. Puede ser presentar una apariencia exterior pulida en espiritualidad, mientras se ocultan pecados e hipocresía. La apariencia de piedad. Puede ser, como dice este escritor, presentar una apariencia exterior de espiritualidad. Una apariencia exterior de espiritualidad, de venir a la iglesia con una corbata y con un traje y usar el lenguaje de los cristianos cuando estamos aquí, pero el resto de la semana, en la casa, en el trabajo, es usted peor que un mundano. Solamente una apariencia. Un disfraz que usted se pone para venir a la iglesia. Un disfraz de espiritualidad. Un vocabulario que adoptamos cuando estamos en la iglesia. Hemos aprendido a saludar y a sonreír a los hermanos y decirle que Dios le bendiga, hermanos. Pero es una total hipocresía. Es una apariencia de piedad. Una apariencia. Y está en la palabra de Dios, hermanos. En los postreros días habrá estos hombres que tendrán apariencia de piedad. ¿Por qué viene a la vida la apariencia de piedad? Ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 6, 2 de Timoteo 3:6, por favor, dice, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y luego dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos son los que se meten en las casas. Son los que se meten en las casas, dice la palabra de Dios, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Oh, hermanos, ¿por qué viene la apariencia de piedad a la vida de un cristiano? Por los pecados ocultos. Por los pecados ocultos. Vea 2 de Reyes 17:9, por favor. 2 de Reyes 17:9. 2 de Reyes 17:9. Dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Israel hicieron secretamente estas cosas, cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas y imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios.
y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no se hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Joroboam, hijo de Nabat, y Joroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Pero ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? En el versículo 9, que hicieron secretamente cosas no rectas. Cosas secretamente no rectas. Muchos cristianos hoy en día se esconden del pastor para hacer secretamente conforme a las cosas del mundo. ¿Por qué viene la apariencia de piedad? Porque llega un punto en el cual nos encontramos con una apariencia de piedad, pero ya no hay avivamiento en el corazón. Ya la palabra de Dios no puede penetrar porque nuestro corazón se ha endurecido tanto. Llegó un momento en el cual solo somos la apariencia, pero estamos vacíos por dentro. No hay el fuego de Dios en nuestras vidas. No hay frutos espirituales, no hay obras espirituales que Dios esté haciendo en nuestras vidas, porque ahora somos solamente la apariencia y Dios se ha apartado de nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh, esa iglesia tenía tanta liturgia, tenía tanta adoración allá adentro, pero el Señor de esa adoración estaba afuera tocando la puerta. Aquí yo estoy a la puerta, y es el mismo Señor Jesucristo en su misericordia quien dice esto. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque viene la apariencia de piedad a la vida por los pecados ocultos. Por los pecados ocultos. Esa pornografía que miras en oculto. Esa cerveza que te tomas en lo oculto. Ese cigarro que te fumas en lo oculto. Vea Job 24:16. Porque viene la apariencia de piedad por los pecados ocultos, las cosas que se hacen en lo secreto. En Job 24:16 encontramos, hermanos, las cosas que se hacen en las tinieblas. Vea ahí, por favor, Job 24:16. Job 24:16. Job 24:16. Job 24:16 dice: en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte.
Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los toman. Huyen ligeros como corrientes de agua. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Mas nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Las cosas que se hacen en las tinieblas, dicen, no conocen la luz. La mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Los pecados ocultos, lo que se hace en secreto, lo que se hace en las tinieblas. Vea Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Por los pecados ocultos. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Oh, estos ancianos, en la privacidad de la cámara, con imágenes pintadas. Y ellos dicen, no nos ve Jehová, nos ha abandonado. Los pecados ocultos. Lo que se hace en secreto, lo que se hace en las tinieblas, en la privacidad de la cámara. Vea Efesios 5:11, por favor, Efesios 5:11. Efesios 5:11. Dice así la palabra de Dios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo que se hace en secreto, lo que se hace en las tinieblas, en la privacidad de la cámara. Dice, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La vergüenza de los secretos. Y la falsa confianza que da la privacidad, y la falsa confianza que da
lo secreto. Oh, si algo debemos hacer en secreto es orar. Es orar. Cerrada la puerta, dijo el Señor, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oh, pero nuestras concupiscencias nos llevan a estos pecados ocultos. Y hay pecados ocultos en los jóvenes. Cuando no te mira tu papá allá en la escuela, ¿cómo hablas? ¿Qué música escuchas? Los pecados ocultos. ¿Por qué viene la apariencia de piedad? ¿O en qué momento empieza la apariencia de piedad en la vida? Cuando hay pecados ocultos. Número 2, cuando decidimos voluntariamente ignorar la palabra de Dios. Vea 2 de Timoteo 3:7. Ahí estamos cerquita en Efesios, pero vaya a Timoteo, 2 de Timoteo 3:7. Dice así la palabra de Dios: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué viene la apariencia de piedad? Por los pecados ocultos, por la ignorancia espiritual, por ignorar la palabra de Dios. En Job 21:14, y vamos más rápido porque yo sé que el tiempo vuela, hermanos. Vamos más rápido, por favor. Job 21:14, por favor, si son tan amables. Job 21:14. Espero que no esté considerando el tiempo justo ahora, hermanos. La palabra de Dios está siendo expuesta. Y es la palabra de Dios quien puede transformar nuestras vidas. ¿Acaso no estás cansado? ¿Acaso no estás cansado de ser un hipócrita? ¿Acaso no estás cansado de esconderte de Dios? Job 21:14 dice así la palabra de Dios. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos de mí. La ignorancia o ignorar la palabra de Dios. No me refiero a esta palabra ignorancia como el no saber o como el desconocimiento. Es que tiene usted el conocimiento o tenemos el conocimiento, pero muchas veces ignoramos voluntariamente la palabra de Dios. La palabra de Dios. El rechazo de los caminos de Dios. En Isaías 59, 7 y 8 nos dice que no hay justicia en sus caminos. Isaías, por favor, 59, 7 y 8. Isaías 59, 7 y 8 dice así la palabra del Señor: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. No solamente es un factor para la apariencia de piedad, los pecados ocultos, pero también el rechazar la palabra de Dios. El no caminar sus caminos. El no conocer su camino de paz. El ignorar la justicia en nuestros caminos. Las veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. No hay justicia en sus caminos. Vea Jeremías 5, 3 y 4. Jeremías 5, 3 y 4. Jeremías capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección.
Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. No conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. No hay justicia en sus caminos. Porque viene la apariencia de piedad por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. No quisieron convertirse. Como dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, como en el día de Masá. Provocaron vuestros padres a Dios. Y Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo. Por la dureza de su corazón. Por la dureza del corazón, mirad bien. Mirad, dice la palabra de Dios, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por la dureza del corazón. ¿Por qué viene esta apariencia de piedad? Porque nuestro corazón ya se ha endurecido, ya está más duro que una piedra. Ahora tenemos que fingir. Tenemos que hacer un show. Tenemos que fingir para primeramente acallar mi conciencia y para acallar al pastor también. Dureza del corazón. Zacarías, vea por favor, Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, vea por favor, y el versículo 11 y 12, 7, 11 y 12 dice así la palabra del Señor: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. Pusieron su corazón como diamante. Pusieron su corazón como diamante. Es la piedra más dura que existe, el diamante. Aún esta piedra de diamante se usa para cortar otras piedras por la dureza que ésta tiene. Y se pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Oh hermano. ¿Cuántas veces hemos endurecido nuestro corazón a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos endurecido nuestro corazón? Oh, Dios quiere hacer obras espirituales. Hoy es nuestra oración: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Pero si tenemos apariencia de piedad, un avivamiento nunca vendrá. Amén. Tenemos el corazón duro como diamante para no oír la ley. Vea Romanos capítulo 10 y versículo 13. ¿Por qué viene la apariencia de piedad? Ya dijimos, número 1, por los pecados ocultos. Número 2, por la ignorancia o el rechazo a la palabra de Dios. Vea Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13.
Romanos 10:13 dice así la palabra de Dios. 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es 3, perdón, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, o tratando de imponer su propia justicia, tratando de imponer su propia voluntad o su propio entendimiento de la palabra de Dios. Es que yo entiendo así, pero es que no es así. Es así como te estoy diciendo. Ay, es que ahí la Biblia dice que Dios es amor. Sí, es cierto, Dios es amor, pero también es Dios es justicia y es fuego consumidor. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En 2 Timoteo 3:8 encontramos el tercer punto por la cual viene la apariencia de piedad a una vida. Capítulo 3, 2 Timoteo 3 y el versículo 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. El tercer punto, la oposición a la palabra de Dios. La oposición a la palabra. La oposición a la palabra. Vea Isaías 30:10. Isaías 30:10. Isaías 30:10. Isaías 30:10. Dice así la palabra del Señor. Isaías 30:10. Que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartad de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia, en iniquidad y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Estos que se oponen a la palabra de Dios, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decimos cosas halagüeñas, cosas al modo, lo que yo quiero oír. Asimismo el apóstol Pablo advirtió: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Pero tú sé sobrio en todo, a sobra de evangelista cumple tu ministerio. El oponerse a la palabra de Dios. Ay, pastores, que ese tema del infierno es que no queremos que se asuste la gente. No nos profeticéis la verdad, no nos profeticéis lo recto, profetizadnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Oh, este pecado, dice la palabra de Dios, le será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente.
17. Y se quebrará, versículo 14, como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Y empieza el Señor hablando y trayendo juicio a su pueblo. Trayendo juicio a su pueblo. Vea Jeremías 11:20. Jeremías 11:20. Jeremías 11:20. Pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatón el año de su castigo. Oh, aquellos hombres que vienen con el profeta, le dice: no nos profetices lo recto, aparta al Santo de Israel, aparta de su senda, profetizadnos cosas halagüeñas. Dios quebrará, Dios quebrantará esa vida. Dios traerá juicio a esa vida. ¿Por qué viene la apariencia de piedad? Por oponerse a la palabra de Dios. Por oponerse a la palabra de Dios. Vea Amós capítulo 2. Amós capítulo 2. Amós capítulo 2 y el versículo... versículo 12 dice así la palabra del Señor: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo: no profeticéis, pues he aquí yo os apretaré en vuestros lugares como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. O aquellos que se oponen a la palabra. ¿Qué viene? Porque viene la apariencia de piedad. Porque un día te pusiste a la palabra de Dios. Porque tienes esos pecados ocultos ahí que te estorban y que no te has arrepentido. Pero gracias a Dios, porque hoy es el día aceptable de Jehová, el día de salvación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios puede perdonar tus pecados ocultos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oh, Dios puede perdonar esos pecados ocultos. Oh, Dios puede perdonar ese ignorar la palabra de Dios, pero hay que tener un sincero arrepentimiento. El problema en esta tarde, hermanos, es que usted está pensando: yo estoy bien, pero mírate en un espejo la apariencia de piedad que tienes. Oponiéndote a la palabra de Dios, oponiéndote al profeta, oponiéndote al pastor. Y no lo digo porque sea mi padre, porque es el hombre que Dios ha puesto aquí para dirigirnos a todos nosotros como iglesia. Él es el pastor. Y Él habrá de dar cuenta al príncipe de los pastores. Aquellos que se oponen, aquellos que rechazan los caminos de Dios,
aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Y vea por último Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Es interesante que Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días vendrán, y empieza a describir la lista. Vea Apocalipsis capítulo 3, y esta es la iglesia que representa el tiempo actual. Capítulo 3 y el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque viene la apariencia de piedad por la tibieza espiritual. Porque no te has tomado en serio. Porque tus prioridades, como escuchábamos en la mañana, no son conforme a la voluntad de Dios. Has puesto prioridades lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Todo esto te ha desencadenado, o nos ha desencadenado, pecados ocultos. Nos ha desencadenado el ignorar la palabra de Dios, o el rechazar y el oponernos a la profecía, a la palabra de Dios. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Oh, amados hermanos, hoy es el día de salvación. Necesitamos ser salvos de esos pecados ocultos, ser liberados de esas cadenas. Tenemos a Cristo en nuestro corazón y gracias a Dios por eso. Y aún Cristo quiere hacer obras espirituales en nuestras vidas. Aún Cristo quiere avivar su vida. Aún Cristo quiere avivar mi vida. Cristo quiere avivar esta iglesia. Cristo quiere avivar esta ciudad. Oh, amados hermanos. Él dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No te cansa tu pecado? ¿No te cansas de pecar? ¿No te cansas de entristecer a Dios? ¿No te cansas de venir a dormir a la iglesia? Apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Que Dios nos libre de la apariencia de piedad. Y no solamente de la apariencia de piedad, sino del amor también por nosotros mismos, de la avaricia, de la vanagloria, de la blasfemia, de la desobediencia a los padres. Oh, amados hermanos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Por qué no se postra en esta tarde ante el Señor? No es ante mí. Tenga un poco de humildad por un momento. Oh, que Dios nos dé un poco de lucidez, como aquel hijo pródigo, volviendo en sí, dice la palabra de Dios. Oh, oremos, hermanos, cierre sus ojos, incline su rostro.
No te cansas de pecar. No te cansas de enclavar a Cristo una vez más. ¿Por qué no renuncias en esta tarde a tus pecados ocultos? ¿Por qué no renuncias a esa música mundana? A ese K-pop, a esos corridos tumbados. ¿Por qué no renuncias a la música cristiana contemporánea? ¿Por qué no te propones en tu corazón a agradar a Dios? Venid luego, dice Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Él quiere estar a cuenta con nosotros, amados hermanos. Él quiere estar a cuenta. Oh, que Dios nos ayude. Tal vez habrá alguien aquí que diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Tal vez habrá alguien que diga, yo reconozco que necesito a Cristo en mi corazón. Me he aprendido la liturgia y me he aprendido los procedimientos, sé de memoria los himnos y he aprendido muchos versículos de la palabra de Dios, pero reconozco que no tengo a Cristo. Estoy vacío por dentro. Déjeme orar por usted. Déjeme orar por usted. Déjeme ver su mano. Yo quiero orar por usted. Oh, yo tengo una tremenda carga por esta iglesia. Porque veo cómo Satanás arrebata a nuestros jóvenes. Porque veo cómo Satanás hace estragos en las vidas. Oh Señor, ayúdanos, líbranos, por favor, te lo suplicamos. Señor, te lo suplicamos. Líbranos de la apariencia de piedad. Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados ocultos. Perdona nuestro vocabulario cuando estamos en el mundo. Perdona la música que escuchamos. Perdónanos, Señor, por nuestro caminar como el mundo, por ese deseo de ser amigos del mundo y constituirnos enemigos de Dios. Oh, mi Dios, perdónanos. Líbranos, por favor, te lo suplicamos. Líbranos, Señor, perdónanos por ignorar tu palabra, por rechazar tu palabra, Señor. Te lo suplicamos, por favor, perdónanos. Vuélvenos, Señor, el gozo de tu salvación. Espíritu noble nos sustente. Señor, te lo suplicamos. Oh, permite que podamos volver a aquel sabor, aquel tiempo, Señor, en el cual escudriñamos tu palabra y vemos tantas verdades y tantas cosas y nos emocionamos y leemos la historia. Señor, y vemos como tú hiciste obras espirituales en Abraham. Tú hiciste obras espirituales en Isaac. Tú hiciste obras espirituales en Jacob, cuando luchaba con el ángel, con aquel varón en la oscuridad, que él reconoció que era un tramposo, un usurpador. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Oh Señor. Decía el salmista David, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces estaré limpio y seré íntegro de gran rebelión. Seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Oh Señor, ayúdanos. Guíanos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Con tu callado haznos volver a tu redil. Oh Señor, ayúdanos. Por favor, Señor, por favor. Te ruego por mis hermanos que se han postrado. Líbranos, Señor, de la apariencia de piedad. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. No permitas que Satanás robe, Señor, esta palabra, sino que pueda ser incrustada, Señor, en nuestros corazones. Y que el día de mañana, cuando venga la tentación, podamos resistir. Podamos resistir la prueba. Ayúdanos, te lo pedimos.
y en tus manos nos ponemos. Gracias por tu palabra, que es como un bálsamo a nuestras almas. Gracias porque aún podemos venir al trono de la gracia y encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Porque aún podemos venir a tus brazos, Señor. Oh Señor, recuéstanos en tu pecho. Señor, y apaciéntanos con tu callado. Danos pastos verdes, aguas de reposo. Ayúdanos, te lo pedimos, y en tus manos nos ponemos. En el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, a quien debemos toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.